Maestra Luisa María Alcalde, subsecretarios Yáñez, subsecretario Encinas, sean bienvenidos al Senado de la República. En la cuarta transformación, la Secretaría de Gobernación juega un papel fundamental. Era necesario que en esta etapa que está viviendo la política de nuestro país se acabara con las acciones que, por decirlo de alguna manera, generaban muchísima desconfianza en la población cuando nos referíamos a la Secretaría de Gobernación. Desde ahí se realizaron en otra época, en otro momento de la política de nuestro país, cosas que eran atroces, cosas que eran muy lamentables, y por eso era necesario que en esta nueva etapa se cerrara ese capítulo negro de la política mexicana. Y creo que si analizamos los resultados de la Secretaría de Gobernación, no solo en la etapa que usted ha desarrollado de una manera eficiente, sino también donde nuestra compañera Olga Sánchez Cordero, por supuesto también el secretario Adán, han hecho un gran papel. Y ese papel se ha enfocado en uno de los temas que más preocupan a los mexicanos, que es la seguridad. Si hacemos un análisis muy objetivo, con los datos duros, cómo vamos en materia de seguridad, me gustaría resaltar el hecho de que tan solo en este año, de 2022 a 2023, ha habido una reducción en los delitos federales del 27%. También de 2019 a 2023, los delitos de alto impacto en general han tenido una reducción muy significativa. Por ejemplo, en delitos financieros se han reducido el 70%, en delitos patrimoniales el 48%, en delitos fiscales el 39%. Y aunque es un tema que probablemente algunos consideran que es únicamente de competencia de la Secretaría de Protección Ciudadana, evidentemente no lo es. Era necesario articular desde la Secretaría de Gobernación todos los esfuerzos en los tres niveles de gobierno, tanto en el federal, en los estatales y en los municipales. Por eso resulta muy importante destacar eso. También la reducción del 58% que hubo, por ejemplo, en el delito de secuestro, el 40% en el robo de vehículos y el 11% en uno de los delitos que más llaman la atención, por supuesto, de la opinión pública, porque es en el bien más sagrado que tenemos, que es nuestra propia vida. Entonces, la reducción del 11% en homicidios dolosos, eso también es necesario traerlo a relieve. Decir que se ha cumplido también con los esfuerzos que se han instrumentado desde la Secretaría de Gobernación para que el día de hoy la Guardia Nacional cuente ya con 128,000 elementos que están destacamentados en las 32 entidades federativas y que desde ahí tratan todos los días, poniendo en riesgo inclusive su vida, para salvaguardar los bienes y la vida de las y los mexicanos. La percepción de inseguridad, también es necesario traer ese dato que está contemplado en el informe que nosotros analizamos, que en el 2018 era del 73.3% de percepción de inseguridad en la población. Actualmente es del 62%, lo que también nos demuestra que los ciudadanos han percibido los esfuerzos que se han encabezado desde la Secretaría de Gobernación que usted encabeza. En materia de seguridad también debe de resaltarse las jornadas de desarme que se han realizado, el combate al secuestro que ya he mencionado, y también en cuestión de narcotráfico creo que los esfuerzos han sido muy importantes, porque ha habido, por ejemplo, se han decomisado 7,500 kilos de fentanilo, que representa más de un 1,300% respecto de la administración anterior. Y si hablamos del decomiso de metanfetaminas, pues estamos hablando de 200% más que en la administración anterior. Lo mismo que sucede con la cocaína, en donde se han decomisado más de 253%. Hay un reto que considero que todavía requiere y demanda de la Secretaría de Gobernación, del Instituto Nacional de Migración, un esfuerzo mayor, que es la cuestión migratoria, porque estamos viviendo un flujo derivado de varios acontecimientos que van más allá
de nuestro país comenzó con la pandemia, se incrementaron los flujos migratorios, todavía se incrementó con el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania, y ahora con lo que está sucediendo en Medio Oriente, en Israel y Palestina, sin duda también eso va a alentar los flujos migratorios hacia nuestro país. Ahí nosotros hacemos un llamado muy respetuoso para que se siga garantizando los derechos humanos de los migrantes, sobre todo de Centroamérica, los que provienen en general del Caribe también y del sur de nuestro continente. Es necesario que el personal de migración sea capacitado permanentemente, no solo para el respeto de los derechos humanos, sino aún más allá, para un buen trato de nuestros hermanos migrantes que ingresan a nuestro país esperando una mejor vida. Agradezco mucho la oportunidad y también comentarle, por último, y sería mi única pregunta, en materia de la crisis hídrica que se está presentando en nuestro país, ¿qué está instrumentando la Secretaría de Gobernación respecto a esta materia? Porque con el efecto del nearshoring y la llegada de nueva inversión, sin duda también es un tema que tiene implicaciones en la vida de los mexicanos. Agradezco mucho su atención.